Escuchas Charlas FECAN, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Damos la bienvenida a nuestro programa de charlas con nuestra presidenta Vicky Rodríguez y nuestro senador invitado de honor, José Erandi Bermúdez Méndez. Te damos la bienvenida, senador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te damos gracias que vamos a compartir aquí la charla entre arquitectos de la Federación a nivel nacional. Tenemos nuestra transmisión y la participación de varios arquitectos que han trabajado a nivel nacional. Entonces queremos aquí hacer unas pláticas contigo de los temas que nos incumben con la arquitectura. Quisiera dar la bienvenida a nuestra presidenta Vicky Rodríguez. Por favor, Vicky, bienvenida. Hola, pues muy buenas noches a todos. Me es muy grato el saludarles por este medio y sobre todo pues te extiendo un agradecimiento en nombre de todo mi gremio, Erandi. La verdad que para nosotros es de muchísimo valor que el día de hoy te des un tiempo para estar con nosotros y platicar sobre algunos temas que son para nosotros de gran valía y de valor, de importancia para nuestro sector. Y bueno, pues en nombre de todo mi gremio, te extiendo, la verdad, un agradecimiento y pues bienvenido. Espero que esta sea la primera de muchas de nuestras charlas y sé que aquí haremos un gran compromiso nosotros contigo para podernos sumar a alguna estrategia o alguna iniciativa que tengas en pro y en favor de todos los arquitectos que estamos organizados en México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Vicky. Vamos a hacer una semblanza de nuestro senador invitado. Voy a leer su bibliografía. Su nombre completo es José Erandi Bermúdez Méndez. José Erandi Bermúdez Méndez nació en Celaya, Guanajuato, el 15 de marzo de 1977. Es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, secretario de Comisión de Estudios Legislativos, segunda e integrante de las comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural, Radio, Televisión, Cinematografía y Relaciones Exteriores de San Luis. Y a finales de enero del 2019, asume la vicecoordinación del grupo parlamentario del PAN. De enero de abril de 2021, fungió como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Es promotor de la política pública de materia de economía, salud, combate a corrupción, libertad de expresión y aguas nacionales, agricultura, ganadería, desarrollo rural y derechos de las mujeres, de niños y niñas y niños y jóvenes. Muchísimas gracias, senador, bienvenido. Muchas gracias, arquitecto Pedro, muchas gracias a Vicky, gracias Vicky y a todos los que me permiten estar el día de hoy con ustedes, gracias a la Federación por el espacio del día de hoy. Antes que nada les quiero ofrecer una disculpa del día martes que teníamos previsto, pactado reunirnos. Desgraciadamente con estos temas de agenda se nos fue imposible, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, pues para mí es un gusto, efectivamente, presido la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, que como bien lo comenta el arquitecto Pedro, lo que decía también Vicky, yo creo que tenemos muchísimos retos en México con respecto no solamente al tema de la vivienda, que les compete a ustedes como arquitectos, o al tema del ordenamiento territorial, o al tema del desarrollo urbano. Y en estos tres temas quiero hacer algunos comentarios breves para que esto lo hagamos más que un monólogo, podamos hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo entre nosotros. Y quiero partir de un tema que yo creo que como ejecutivos, yo tuve la oportunidad de haber sido alcalde,
yo creo que se malinterpreta o se malentiende, y que no echamos mano, por ejemplo, de organismos tan importantes como la Federación, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, muchos de estos colegios que realmente hoy creo que tenemos que encontrar desde la legislación, y lo platicaba, vamos a tener un foro a finales de este mes con el Colegio de Ingenieros Civiles, cómo hacemos para que podamos integrarlos desde la legislación para que puedan tener una parte activa dentro del desarrollo de políticas públicas o dentro de la toma de decisiones de los ejecutivos, tanto municipal, estatal o federal, porque bueno, tal parece que luego solamente se vuelve un tema, y así me lo decían también el Colegio de Ingenieros, un tema luego de algunas personas en un tema de coto, pero yo creo que podemos empezar por el tema de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial de Vivienda, que hay que decirlo, en México tenemos problemas graves en el tema del ordenamiento territorial, y que muchas veces este ordenamiento territorial, dependiendo del tamaño del municipio, pues depende de lo que quiera o de lo que pretenda cada uno de las autoridades municipales, me refiero desde el presidente hasta su ayuntamiento, el cómo luego se modifican luego algunos planes de ordenamiento territorial, más allá de pensar en un ordenamiento a futuro, más bien lo hacen pensando en un ordenamiento a valor presente, y lo digo con sus letras, así, a valor presente. Yo creo que ahí es donde tendremos que insertar a todos estos organismos de la sociedad civil, tanto los colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, las cámaras de la industria de la construcción, para poderlo ordenar, no para que tengan una información privilegiada, ojo, sino para que todos podamos tener este ordenamiento, para que independientemente de la autoridad que siga después, puedan seguir con este orden para poderlo hacer. Les doy un dato muy rápido. Yo tuve la oportunidad, cuando fui alcalde, yo en ese entonces conozco al Instituto de Ingeniería de la UNAM, yo conozco en el Instituto de la Ingeniería a la doctora Angélica, que es la titular del Instituto de Ingeniería en Tránsito de la UNAM, y nos toca hacer un programa muy integral que nos hizo la UNAM junto con la Universidad de Guanajuato para hacer todo el ordenamiento vial de la ciudad, donde yo fui alcalde del municipio de Pénjamo, no solamente el ordenamiento, sino también cómo iban a ser nuestros derroteros, nuestros cambios de ruta, qué vialidades tendríamos que construir, etcétera, etcétera. Digo, como ingeniero y ustedes como arquitectos sabemos muy bien que al final del día las calles en cualquier lugar se comportan como una matriz, y entonces en la matriz, si yo muevo un renglón, una fila, para algún lugar se va a desplazar. Entonces aquí la idea es cómo hacemos para que pueda tener menos afectación. Entonces la UNAM tiene o desarrolló desde hace algunos años un modelo muy interesante para poder hacer. Llevamos a cabo este estudio con la UNAM, porque para mí fue algo de lo que me siento muy orgulloso, porque tuve un aval moral, y ese aval moral fue una institución prestigiada, como lo pudo haber sido el Colegio de Ingenieros. El tema es cuando le aderezas una empresa particular. Entonces a nosotros nos sirvió mucho el poder hacer este estudio, y nos decía también este estudio lo que tenías que hacer en los siguientes 5 años, 10 años y demás. ¿Cuál es el problema? Que luego llegan administraciones, aunque sean del mismo partido, pero que tienen una idea distinta, y entonces truncan totalmente este desarrollo, y ahí es donde yo creo que deben de estar insertos los colegios, las federaciones, el Colegio de Ingenieros, precisamente para ir como sociedad civil, ir regulando desde el punto de vista de la validación para poderlo hacer en el tema de este ordenamiento. Y otro tema muy particular que luego también se malentiende, se malinterpreta, pero que también yo creo que aquí es donde los colegios, las federaciones tendrán que desarrollar una parte más activa, y me refiero a darle uñas y dientes dentro de la ley para que lo puedan hacer, es en el tema del desarrollo urbano, que digo, ustedes como arquitectos son expertos en el tema. Muchas veces quienes están en el Ejecutivo o quienes hemos estado en el Ejecutivo,
creemos que el desarrollo urbano es hacer una calle, hacer un puente, hacer una obra pública. Y eso no es desarrollo urbano, eso es hacer obra pública. El desarrollo urbano precisamente es construir, pero que en el entorno puedas desarrollar urbanísticamente no solamente la construcción de una obra pública. Y quiero poner un ejemplo muy claro, y digo, aquí está Vicky. Hay ciudades donde, voy a decirle un tema muy particular, por ejemplo, León, Guanajuato, en los últimos años se cree que porque hemos construido muchos puentes en la ciudad, creemos que con ese tema estamos haciendo un desarrollo urbano, y no, al final del día el puente no lo estás haciendo para los ciudadanos, el puente lo estás haciendo para el que tiene vehículo, y el que no tiene vehículo, ¿qué? Entonces tú construyes un puente y lo que haces muchas veces al construir este puente es, de un lado segregas a una parte de la población y de la otra parte tienes a otro segmento de la población con un ingreso económico distinto. Y al final eso nos pasa luego con lo que malentendemos con el desarrollo urbano. Por eso yo creo que ahí también el hacer obra pública no necesariamente o no es propiamente un desarrollo urbano, sino que tienes que armonizar cuando hagas este tipo de obras. Digo, hay ejemplos, muchas veces nos vamos a ejemplos muy ilustrativos de que hay desarrollo urbano en Europa, pero sin irnos a Europa porque ni nos parecemos ni nos debemos de parecer, pero vemos, por ejemplo, ejemplos en México, en algunos municipios que han hecho realmente un desarrollo urbano muy interesante, o en propia América Latina, el caso de Colombia, que han hecho aspectos muy importantes, que no solamente es construir la calle, el puente, las escalinatas, sino cómo hacemos para que la obra me ayude a que la gente conviva en este entorno. Ya ustedes lo saben, la ONU nos dice que para el 2050 el 80% de la población estará viviendo en zonas urbanas y el 20% en zonas rurales. Bueno, pues aquí hay otro gran reto de poderlo, de hacia dónde tenemos que hacer. Y muchas veces para el Ejecutivo cree que es muy ilustrativo decir construir un puente de 400 millones cuando desgraciadamente en México, con 57 millones de mexicanos, si tú les preguntas 400 millones, dicen, ¿y eso qué es? ¿Y eso cuánto es? Entonces, ese es otro de los temas que yo creo que tenemos graves problemas. Y otro tema que yo creo que es un tema que para ustedes y para todos nosotros es de suma importancia, el tema de la vivienda, ¿no? El tema de la vivienda, nosotros acabamos de modificar la ley donde se prevé que, por ejemplo, empecemos a pensar en el tema de cómo hacer más eficientes los recursos o cómo podemos utilizar, en este caso, el agua de lluvia. Y bueno, lo que se modificó en la ley fue que todos los edificios arriba de 5 pisos o de 5 niveles puedan obligatoriamente tener obras de captación de agua pluvial y viviendas que en la superficie o desarrollos urbanos o desarrollos de vivienda, más bien dicho, sean mayores a 2 hectáreas, también estén obligados a poder hacer este tipo de cuestiones. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues podemos ver en muchas partes del país, Nuevo León, en Guanajuato tenemos algunos lugares, sobre todo del centro hacia el norte, donde el agua cuesta mucho trabajo. Y yo platicaba con algunos alcaldes cómo el alcalde, y aquí no estoy culpando a los alcaldes porque la ley les permite, por ejemplo, el desarrollo de vivienda. Si alguno de ustedes se dedican al desarrollo de viviendas, les ofrezco una disculpa por lo que voy a comentar y decir. No es algo en contra del desarrollo, sino creo que son de las lagunas que tenemos que ir cerrando. Muchas veces en este sentido, yo que me dedico a desarrollar vivienda, por ejemplo, voy a desarrollar un nuevo centro de vivienda, ya sea un clúster, un edificio o algo, y basta con que yo cumpla con los requisitos que me pide el municipio, ¿no? El cambio de uso de suelo, etcétera, etcétera, pero un requisito que me parece fundamental para el tema del agua, y que es que yo tenga la dotación del agua. ¿Y cómo se hace en México para el tema de la dotación del agua? Pues es muy sencillo, basta que compres volumen, tú compras volumen con un papel,
de la Conagua. Si tú tienes un pozo de 90,000 metros cúbicos, pues lo partes en 2, en 3, en las veces que quieras, y entonces lo único que haces, dices, ya tengo 90,000 metros cúbicos, porque también hay que decirlo, basta con que sea del mismo afluente, aunque no esté el agua físicamente en esa zona, y pues tú lo incluyes. Y tenemos problemas graves, por ejemplo, Nuevo León, Monterrey propiamente, la zona conurbada de Monterrey, tema de Guadalajara y su zona conurbada. Tenemos un caso muy también complicado, León, Guanajuato y zona conurbada, que el desarrollador basta con que cumple estos requisitos, lleve el tema de que tiene el volumen disponible, pero ojo, ese volumen que tienen acá en la superficie o que dicen tener por un tema de una concesión que le partió en el volumen, pues en el subsuelo no existe. Y también ese es otro grave problema. Entiendo que los ejecutivos no están incurriendo o incumpliendo en una parte de la ley, ni mucho menos. Más bien tenemos esa laguna porque nunca nos hemos dado a la tarea de saber cuánto realmente tenemos abajo. Me comentaba hace algunos meses un consejero de un organismo operador de agua muy importante, me decía, oye, es que nuestros pozos se abaten 20 metros por año, ¿no? Nuestra batería de pozos se abate 20 metros por año. Le digo, bueno, pues esto no tiene ninguna ciencia, ¿no? Digo, como ingeniero, pues es fácil. Si antes de un vaso con agua tomaban agua 10 personas y 30 años después ese mismo vaso con agua que está en el subsuelo ya toman agua 100 personas, pues claro, o sea, no tiene ningún secreto, y más porque también desde la ley no hemos hecho estas tareas. Para México fue muy fácil, o para el país, fue muy fácil que el agua que suministramos a nuestras redes pues sean de baterías de pozos profundos. A diferencia de otros países donde históricamente privilegiaron el agua de lluvia, el agua de captación, la bordería, las presas para poder dotar de agua a los asentamientos humanos, pues nosotros no, fue más fácil porque pues encontramos antes el agua, digo, hay lugares, Nayarit, que a 20 metros todavía la encontramos, ¿no? Guanajuato encontramos agua a 70, 80, hoy a 400 metros, ¿no? Entonces, esto nos permitió que tuviéramos una ley demasiado laxa para que se pudiera desarrollar, y entonces, bueno, pues esto lo único que hace es nos cumple con esto que dice la ONU, de dónde vamos a estar la mayor parte de los seres humanos en el mundo, en el 80% en asentamientos o en zonas urbanas y el 20% en zonas rurales, que aquí se viene otro problema. Entonces, tratamos nosotros desde la legislación empezar a poner estos candados. Y cuando platicamos, por ejemplo, en la comisión de este candado, de decir los nuevos desarrollos que tendrán que desarrollar de un edificio de 5 pisos o más, tener obras de captación de lluvia, o en los horizontales de más de 2 hectáreas tener obras de captación de lluvia, pues lo entiendes. También se entiende que la ley no es retroactiva, porque esto no aplicará lo antes, pero bueno, aquí tendremos que hacer todos un esfuerzo de cómo trabajamos precisamente para poder hacer este tipo de labor que a todos nos puede interesar, este tema de la sustentabilidad, que hoy sí tenemos ya problemas graves, pero yo creo, y lo platicaba, perdón, ser reiterativo, con el Colegio de Ingenieros Civiles, cómo empezamos desde la legislación, y también es un ofrecimiento para ustedes, para la federación, cómo desde la legislación empezamos a poner estos candados, que independientemente de quién sea el ejecutivo, y me refiero a filias, fobias, partidos y demás, tengamos este tipo de candados para que puedan fungir no solamente como un ente consultivo, sino como un ente de observancia, para que independientemente de llegue quien llegue, pueda cumplirse planes, sí, efectivamente, que son perfectibles, que pueden ser modificados, que no están escritos en piedra, pero que haya quien pueda regular esto para podernos dar una mejor calidad de vida, un mejor desarrollo urbano, este ordenamiento territorial, que más allá de que sea una información privilegiada para unos cuantos, más bien sea una información que nos ayude
a poder delimitar los crecimientos, los desarrollos, hacia dónde sí, hacia dónde no, y también las vedas. Yo platicaba con algunos municipios donde están teniendo problemas graves de agua y yo les decía, a ver, hoy dicen, bueno, pues vamos a tener que ir limitando el tema del consumo del agua, pues no solamente el consumo, muchas veces quienes están en estos consejos, yo les decía, curiosamente son, y por eso les decía hace un rato, me disculpan, muchos son desarrolladores que tienen información privilegiada y entonces dicen, ya sé entonces dónde voy a desarrollar porque para acá viene el crecimiento. Y luego pasan los 10, 15, 20 años y ¿qué crees? Tengo problemas porque ya no tengo agua, no está la vialidad que se dijo que se iba a hacer. Otro tema importante que también estamos explorando en la comisión y que lo dejo también en el tintero con ustedes es estos temas de las áreas de donación, que luego el tema de las áreas de donación para el municipio y para el estado vuelve un problema, porque si bien hay municipios, estados que tienen áreas de donación importantes, desgraciadamente no todos los municipios en el país tienen el recurso necesario para poder desarrollar estas áreas de donación. Y aquí es donde también ustedes, a través de la ley, tendríamos que trabajar para poder delimitar no solamente las áreas de donación, sino que los desarrolladores también contribuyan en estas áreas de donación a tener la infraestructura municipal que requiere en ese momento nuestro plan de desarrollo. Por ejemplo, luego hay desarrollos que se hacen y aquí está tu 12% del área de donación, dependiendo de la legislación estatal. Y entonces luego como municipio dices, necesito una escuela, pero no tengo dinero para hacerla, pero tengo el baldío. Y entonces luego este baldío se convierte en un problema porque a diferencia de otros países, el desarrollador está obligado a que desarrolle la infraestructura mínima básica. Y no solamente me refiero a guarniciones, banquetas, alumbrados y demás. Aquí en México tenemos un grave problema, desgraciadamente, el que el desarrollador construya o una clínica o una casa de salud, una escuela, incrementará también el costo de la vivienda. Eso lo entiendo perfectamente, pero por eso creo que entre todos tenemos que ir viendo cómo vamos trabajando dependiendo del nivel de la vivienda, del desarrollo, donde tendríamos que pedir a través desde la legislación este tipo de apoyos o este tipo de construcción que es de lo que más requerimos nosotros. Y un tema también que hoy desgraciadamente tenemos y lo quiero comentar es el tema de los apoyos en vivienda, ¿no? En estos últimos años y no quiero comentar un tema político porque como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, en esta pluralidad yo represento a todos los senadoras y senadores de todos los partidos políticos, pero no por eso no quiero dejar de comentar el cómo hoy desgraciadamente volvemos a tener este avance en una pobreza patrimonial o una falta de apoyos para que la gente pueda tener o acceder a una vivienda digna. Volvemos a tener este tipo de dificultades o problemas donde al final, bueno, como cualquier ser humano, uno de los aspectos más importantes que hace cualquier ser humano es poder tener su primer casa o tener su casa pues de entrada. Y al momento de que se limitan los créditos de las instituciones o que se cambia el concepto de decirle en lugar de verlo con el desarrollador, se lo doy directamente al beneficiado y entonces el beneficiado por ahorrarse el recurso de pagarle al arquitecto, etcétera, 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 ¿no? Entonces luego tenemos, creo yo que estamos teniendo un grave problema y que yo sí creo que ese es otro de los aspectos que más nos preocupa y que nos debería de preocupar a todos, el tema de la seguridad jurídica y de la accesibilidad, sobre todo, al tema de la vivienda, que yo creo que es un tema que hoy nos preocupa y nos debe de ocupar a todos. La legislación es clara, pero recordemos un tema, la libertad en la política pública o el ejercicio del recurso depende de cada una de las administraciones. Hay estados que sí le meten, hay otros estados que realmente no le meten y bueno, en un país desgraciadamente con muchas necesidades, hay quienes no tienen la conciencia de la importancia que es
invertirle al tema de la pobreza patrimonial o al tema de los créditos para que la gente pueda adquirir o ya sea una vivienda o el pie de casa o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es otro de los temas que podemos observar y que las instituciones responsables de este tema a nivel federal se ha vuelto un lastre, desgraciadamente, no para los arquitectos, no para la comisión, sino para el ciudadano, para el mexicano, para la mexicana que quiere tener un patrimonio, que al final del día es lo que se aspira, ¿no? Entonces, yo creo que son de los aspectos que en esta primera intervención quiero dejar ahí muy claro, pero sí hacer el ofrecimiento de que podamos trabajar desde la legislación, ustedes como expertos en el tema de no solamente la vivienda, porque no solamente como arquitectos se dedican a ese tema, sino al desarrollo urbano, podamos hacer este tema, ¿no? Entonces, yo en este tema hago esta primera introducción, esta primera intervención, y como se los decía hace un rato, al momento de iniciar, esto lo que pretendo es que más allá de ser un monólogo, sea un diálogo. Entonces, arquitecto Pedro, arquitecta Vicky, pues aquí estoy a la orden y bueno, pues vamos Claro a que dar. sí. Quería comentar algo, senador, en lo personal. Ya ve que las leyes, a veces no hay armonía entre una ley federal, estatal y municipal. Yo creo que deberíamos, a mi ver, hacer una armonía entre leyes estatales, federal, estatal y municipales. A veces uno como arquitecto quiere hacer un desarrollo, algún proyecto grande, entonces a veces chocan una ley o hay una controversia entre ley estatal y federal, entonces ahí comienza el tema por eso no funciona, entonces yo creo que debe de haber una armonía entre las leyes desde arriba, porque por orden de jerarquía empieza desde arriba las leyes y yo creo que sería una gran oportunidad trabajar en conjunto con usted para, yo creo que a nivel federal, entre todas las regiones que tenemos nosotros como federación, hacer como una encuesta y nosotros hacerle una propuesta a nivel federal para que podamos hacer armonía en cuestiones para los desarrollos de vivienda. Pues hay muchos que de nuestros estados pues tienen ciertos mínimos de áreas mínimas para la construcción para las personas que no tienen vivienda. Entonces, aquí como en la región del noroeste, que es Tijuana, pues aquí se está dando el caso de lo vertical y la vivienda pública se está dejando de un lado y por el tema de la tenencia de la tierra, con lo que usted comentaba al principio, hay mucho problema desde ese principio y de ahí las personas comienzan a invadir, porque sí hay terreno, pero los servicios, como usted lo comenta, no hay agua, no hay obras de cabecera, que los desarrolladores a veces lo implementan, y también el gobierno no tiene ese recurso para poner en cuestión federal, o como lo que usted comenta, con lo de Conagua. Si tienes la factibilidad de Conagua, pues ya puedes hacer desarrollo, ¿no? Entonces, aquí en Tijuana se ha desarrollado sin agua, sin luz, sin terrenos, entonces sí hay mucho desorden. Y nosotros como colegio de arquitectos nos enfrentamos a muchos temas de lo que las personas como nosotros sacamos como directores de obra, no podemos sacar permisos si no tienen primero la tenencia de la tierra. Entonces de ahí empieza como una laguna jurídica para nosotros tener la certeza de poder hacer las cosas bien en el aspecto de cumplir con las leyes. Nosotros cumplimos con las leyes, pero la gente se abre en el aspecto de que construcción irregular. Entonces Tijuana tiene mucha construcción irregular y en otras zonas. Entonces mi comentario es, senador, ¿qué pudiera usted proponer como a nivel federal para que nosotros podamos tener estas herramientas en el aspecto de poder nosotros lograr un desarrollo sustentable, que sea asequible, que sea para bajos recursos, que tengamos la oportunidad de darle un mejor casa a las personas? O sea, tenemos nosotros la posibilidad de hacerlo, pero por mucho de las leyes sí se trunca mucho nuestros proyectos. ¿Qué opina usted de ese tema?
Sí, gracias, Pedro. Definitivamente coincido contigo. Tú dices y coincido, muchas veces el desarrollador basta con que llegue la factibilidad de que tiene el agua y sí, efectivamente, en el papel lo tiene, pero en el subsuelo no lo tiene. Y aquí es un tema de corresponsabilidad del ejecutivo, porque bueno, también entiendo que es un negocio, entonces al desarrollador le importa poco si existe o no el agua en el subsuelo, ¿no? Él basta porque la ley le dice que con que llegue con su factibilidad de agua, que es tan sencillo hoy como comprar dotación, digo, es caro, pues, pero compras dotación y te lo entregan. Ese tema coincido. ¿Y cómo hacemos para armonizar las leyes federales? Les comentaba este tema que modificamos, que la minuta debe estar ya en Cámara de Diputados. Esto lo que hará es que obligará a las legislaciones estatales a que se puedan modificar. En este sentido, yo creo que puedo dar respuesta a tu inquietud, arquitecto, de poder identificar en estas lagunas que existen de esta legislación federal, cómo podemos hacer algunas modificaciones que vinculen a las legislaciones estatales para que no puedan poder tomar una decisión contraria. Esto sí se puede hacer, sí lo podemos lograr. Sería cuestión de identificar. Y claro, de identificar dónde es donde podemos hacer estos aspectos muy puntuales para el desarrollo y que nos puedan ayudar, porque si vemos el desarrollo, coincido contigo en el tema de Tijuana, ahí empiezan a construir vertical sin que tenga, ya no solamente agua, sino me refiero a obras de drenaje, a guarniciones, banquetas, lo que obliga la ley. Aquí tendríamos que, desde la legislación, modificarla y decir que en el país, voy a hablar en voz alta sin detenerme o sin poder observar bien el artículo o los artículos a modificar, es decir, que cuando alguien quiera desarrollar alguna vivienda tendrá que contener los mínimos básicos como A, B, C, D, E. O sea, así poderlo hacer y eso obligará a los congresos de los estados también a poderlo modificar, ¿no? Digo, creo que tendríamos que identificar estas lagunas, como las dices muy bien tú, arquitecto, para poder contribuir a una uniformidad en nuestras leyes y que no cada ley tenga una situación distinta. Digo, si vas a Chiapas o al sureste, pues tienen cantidad de agua en exceso, ¿no? En este momento, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que hagamos este tema de corresponsabilidad? Sí, mira, mira, quiero comentarte, te mandan saludos desde Guanajuato, Tamaulipas, Campeche y Ensenada. Entonces, aquí te mandan muchos saludos, que es un honor que estés con nosotros y qué bueno que estamos en comunicación contigo. Gracias por la oportunidad. Mira, aquí hay una pregunta, quisiera comentarla. Te la voy a leer como me están aquí indicando la pregunta. En toda la República Mexicana se requiere que los arquitectos para el desarrollo urbano, lamentablemente muy pocas autoridades lo ocupan en eso y por eso, que muchos municipios y ciudades se encuentran en pésima situación mientras que sigan colocando principales cargos políticos a los familiares y amigos y a ellos en situaciones que seguirá igual. Ese es un comentario de una persona. Te voy a dar otro comentario, son dos y un tercero. El segundo sería, el territorio es de donde operan las políticas políticas con relación a la reapropiación de espacio público como factor de cohesión social. Existen algunas acciones que tienen tendencia a ello y se define, y así lo define, ¿no? Entonces, aquí lo que yo creo que está comenzando bueno, lo que comentan es cómo reapropiarse de las zonas que están, que tiene el gobierno en cuestiones políticas para hacer algo para la sociedad, ¿no? Entonces, lo que se refiere. Aquí, lo que comentaba, tuvimos un conferencista en diciembre, un arquitecto que hace desarrollos urbanos, y nos comentaba que los parques, pues muy bonitos, pero era como una ilusión. Entonces, los parques ecológicos pues llevan cierta sustentabilidad, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que vemos, no hay beneficio social, ¿no? Entonces,
que tenemos otra imagen que lo interpretamos con lo bonito, ¿no? Y no es lo bonito, sino a veces debe estar equilibrado, ¿no? El tema de los parques, ¿no? Porque creen que nomás, aquí en Tijuana quieren hacer parques y parques porque no hay parques, pero en realidad no es porque tienes que hacer parques, sino que es un programa integral de desarrollo urbano. Y aquí está otra pregunta. Eh, quisiera, aquí las personas, saludos desde Guadalajara. Aquí hay otra persona que está solo de Guadalajara, Jalisco. Y aquí hay varias personas que están levantando la mano que quieren participar. Quisiera darle la palabra primeramente a la presidenta Vicky. Adelante, Vicky, por favor. Gracias, Randy, por tu participación. Oye, tocas temas súper importantes y de interés común para todos los arquitectos de México, sobre todo, pues hablas sobre ley de obra pública, de vivienda, planeación urbana. Y bueno, me llama muchísimo la atención y hoy en día te digo, como presidente de la federación, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo la federación hoy 9 de marzo te dice a ti, senador Erandi, cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos hacer posible que la federación sea este ente observador de forma tangible? O sea, creo yo que mi gremio tiene muy buena voluntad, tiene a muchísimos arquitectos que están muy bien preparados y que tienen mucha inquietud por estar cerca de generar o en la búsqueda de hacer instrumentos para políticas públicas. Y pues por eso la inquietud de que estuvieras aquí el día de hoy con nosotros en esta charla entre ciudadanos. Y bueno, pues hoy te digo eso, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cuál sería el proceso que tú nos marcarías como federación para hacer esto tangible? Gracias, Vicky. Digo, quiero contestar las preguntas anteriores y también en el tema de los familiares, y creo que esto va, voy a contestar un poco la pregunta o la inquietud más bien que nos hace la presidenta. Efectivamente, luego hay esa tentación en todos los gobiernos, independientemente de colores, donde están buscando en dónde acomodar al familiar, al amigo, sin que tenga la capacidad o no. Luego vemos direcciones de obra pública que lo que menos que tienen es alguien que conozca, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Y aquí es donde yo creo que a través de la legislación, por eso les comentaba que quiero también responder con esto la inquietud y el ofrecimiento de la presidenta, cómo a través de la legislación fortalecemos a las cámaras, a los colegios, a las federaciones. En el caso del gobierno federal, a las federaciones, en caso de los congresos o del gobierno del estado, a las cámaras estatales, y en el caso de los municipios. Pero esto, para poderlo hacer, tendremos que legislar para que tengan estos asientos en estos consejos consultivos que se tendrán que realizar sí o sí, para que la sociedad civil organizada esté presente en la toma de decisiones, en la conducción del gobierno, pero también en las políticas públicas que se tienen que hacer. Este consejo consultivo que se tendrá que institucionalizar, valga la expresión, tanto en el gobierno federal, estatal y municipal, a través de las leyes, y que no sea, porque coincido, hay autoridades estatales, municipales, que conocen el tema y que cuando llegan al cargo, ellos mismos, por mutuo propio, hacen un consejo, pero muchas veces el consejo, cuando esta persona deja el cargo, el siguiente ya llegó y ya se fue, y entonces hago uno nuevo o no hago ninguno, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que yo creo que yo les agradezco mucho el ofrecimiento, y al contrario, yo también me pongo a sus órdenes, que podamos explorar en estas leyes que nos competen, como yo como presidente de la comisión y ustedes como expertos y especialistas en los temas, que pudiéramos delimitar, revisar cada uno de los artículos que se tienen, y en eso poder ir visualizando en dónde podemos hacer algunas modificaciones que impacten en la política nacional, pero que también sean que puedan impactar también las políticas estatales y municipales. En estos dos temas yo me pongo a sus órdenes, y lo que dice la presidenta, con todo gusto, y creo que en ese sentido
será difícil, como lo decía el arquitecto Pedro en las preguntas que se hicieron, que podamos tener candados para que luego quienes tomen las decisiones tanto en el tema de desarrollo urbano como en el tema de obra pública, vivienda y demás, dependiendo de estados y municipios, no sean los familiares sino que sea una política transversal que no solamente sea por 3 o 6 años, sino que pueda perdurar. En el tema del desarrollo urbano coincido y es un tema que yo platicaba en un inicio de la charla, luego se malinterpreta o se malentiende el tema del desarrollo urbano como la construcción del parque, ¿no? Por ejemplo, pues no es la construcción de un parque, un desarrollo urbano, es solamente la construcción de un parque. El desarrollo urbano es cómo hacemos para que haya una armonía en los ciudadanos, que este parque sea parte de ese trabajo, pero no solamente eso, sino lo que queremos es que este desarrollo urbano sea integral y que este parque solamente sea una parte importante de lo que requiere ese entorno. Para eso tenemos que tener muy claro de que debemos de quitarnos de la mente como funcionarios que el desarrollo urbano no es construir la calle, el puente y demás, sino cómo hago para que esa obra me permita tener un desarrollo urbano que sea armónico, armonioso para quienes viven en ese entorno, independientemente del segmento de la población que tiene. Entonces, ahí es el gran reto. Hoy tenemos ejemplos muy buenos de un desarrollo urbano, pero desgraciadamente esos ejemplos son aislados, y digo son aislados porque quienes lo han hecho son alcaldes, gobernadores, gobernadoras, que lo hacen por mutuo propio, y que aquí es donde también creo que a través de la legislación tendríamos que armonizarlo para que también podamos tener que el desarrollo urbano tenga que ser institucionalizado, si así lo podemos, si así me lo permiten que lo pueda decir, para poder tener realmente esto que los ciudadanos nos demandan. Senador, quisiera, bueno, hay una pregunta que un compañero quisiera hacerle, es del arquitecto Julio Salinas. Adelante, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicidades por la charla y ahora sí que por la oportunidad de poder participar y poder, obviamente, la parte de la legislación para el territorio es muy importante, y inclusive para hacer nuevas formas de desarrollo, ¿no? Desarrollo urbano inteligente. Y en ese sentido, pues nosotros aquí localmente hemos tenido ejercicios de planeación urbana, sobre todo con el tema de los derechos humanos. Hemos tratado de alinear estos programas parciales o programas de centros de población, y que tienen que ver con precisamente el derecho humano, y también enlazado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, que se publicó en el 2016, tiene una serie precisamente de obligaciones para los estados y municipios, pero el término ya por ley se nos acabó, y hay muchos municipios que no hicimos nuestra tarea, inclusive los estados. Entonces, pues precisamente no nos llega o no nos dan la información clara para poder nosotros participar en el desarrollo urbano de las ciudades. En este caso, pues precisamente lo que comentaban los compañeros y usted es con referente a precisamente poner los candados, ¿no? Entonces, en la parte de gobernanza, creo que hace falta mucho legislar para precisamente ponerle candados desde el punto de vista del desarrollo a los tomadores de decisión. Esto hablando sobre todo, tenemos institutos de planeación, pero en este caso los presidentes en funciones, los organismos que están en función, los funcionarios, pues cambian la ruta que marcamos precisamente en la planeación. Entonces, eso es una de las cosas que yo considero que podría participar. Y otro también es la parte de que ya hay ahorita trabajo
desde el punto de vista de ciudades inteligentes y que se están haciendo nuevas propuestas de desarrollo urbano en ese sentido, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y creo que estamos nosotros ahorita careciendo precisamente de actualizar nuestra legislación en ese sentido para alinearlo a las políticas de desarrollo que ya están firmadas en ONU Habitat. Y entonces consideraría yo que también ahí igual podría ayudarnos a resolver. Además, que también la calidad de vida, hablando el tema de vivienda, yo Julio. pienso que en la calidad de vida, ya terminó, es en la ergonomía de la vivienda. A ver si nos puedes apoyar con eso. Sí, adelante, senador. Lo que pasa es que tenemos el tiempo corto, Julio, por eso ya te he cortado. No se preocupe. Gracias, don Julio. Efectivamente, a ver, creo que tú acabas de tocar muchos temas que al final del día, lo más preocupante, don Julio, es que son iniciativas locales o propias esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se pueda institucionalizar en el tema de estas propuestas? Digo, hay lugares o hay zonas donde el tema de desarrollo urbano con los institutos de planeación lo tienen muy, muy bien claro. Hay lugares, también hay que recordar, que desgraciadamente no tienen cómo hacer un instituto de planeación, y me refiero por un tema de económico, de costos. O sea, desgraciadamente tenemos un país totalmente distinto, pero aquí yo creo que a través de la legislación sí se puede trabajar en tema de ciudades o de números de poblaciones donde tenemos en nuestros asentamientos. Aquí yo creo que sí lo podemos hacer, don Julio, en ese tema. Y yo más bien la propuesta se las quiero hacer muy claro como federación, que podamos no tener solamente una reunión, sino un foro donde podamos hablar de estas leyes, donde ustedes pueden decir la ley de asentamientos humanos, la ley de vivienda, ¿no? Leyes muy específicas donde podamos hacer estas mesas de trabajo y que podamos sacar productos donde pueda la federación incidir directamente en la legislación. Ese es un ofrecimiento que les hago, donde podamos hacer estos foros en estas leyes que nos competen en el caso de vivienda, en el caso de planeación, en el caso de desarrollo urbano y en el caso de ordenamiento territorial, y que nos demos a la tarea de poder hacer algunas modificaciones que impacten positivamente no solamente a la federación, sino que se pueda trasladar a los estados y municipios para que podamos tener una uniformidad precisamente en el tema de esto que les compete primero ustedes como federación, porque como federación tienen agremiados de todo el país, digo, desde Tijuana, me imagino, hasta Yucatán, digo, pasando por todo, pasando obviamente por Guanajuato, pero sí poderlo hacer para que nos permita contribuir con un granito de arena, ustedes como federación también, para tener los mínimos óptimos para ir desarrollando. Y creo que si partimos de ahí, de tener estos mínimos óptimos, yo creo que podemos ir avanzando en el desarrollo de ciudades, de pueblos también, porque no solamente esto tiene que ser para ciudades, sino para asentamientos más pequeños, ¿no? Pues muchas gracias, senador. Le agradecemos su participación. Es un honor tenerlo aquí y le tomamos la palabra. Vamos a estar participando con usted y todo nuestro apoyo de la federación. Póngale fecha. Claro que sí, con todo gusto. Cuente con nuestro apoyo. Digo, porque déjenme les platico, perdón que te interrumpa, Arqui, Pedro, porque tengo con el Colegio de Ingenieros, con Oscar, tu paisano, Vicky, tengo el foro con ellos, si mal no recuerdo, a finales del mes de marzo, precisamente para que este foro nos va a permitir, aprovecho para invitarlos al foro, aprovecho para invitarlos a ustedes, pero también el ofrecimiento es hacer un foro con ustedes como federación aquí en el Senado, donde podamos reunir a los expertos en el tema, tanto ustedes como de algunas instituciones, ONU Habitat, etcétera, etcétera, para poder identificar dónde podemos hacer, dónde podemos contribuir a algunos cambios, ¿no?
Claro que sí. ¿Qué te muchísimas parece en gracias. abril? Sin problema, Vicky. Nos ponemos de ¿Sí? acuerdo yo sin problema. Le entramos Perfecto. con gusto. Muy bien. Quisiera recordarles a la audiencia, muchas gracias por estar aquí, por ver nuestra transmisión. Y quiero recordarles que vamos a tener las charlas en Spotify y en YouTube para que ustedes puedan verla o la recomienden nuestra charla con el senador. Muchísimas gracias, senador. La verdad le agradecemos con todo nuestro cariño. Muchas gracias y estamos muy honrados por tenerlo aquí. Y pues le doy la palabra a nuestra presidenta para que nos despida. Adelante, Vicky. Muchísimas ¿Ya tan gracias. pronto? No, pues más que yo dar unas palabras, yo te quisiera pedir a ti, Erandi, por supuesto, esta propuesta que nos haces del foro, para mí es muy valiosa y sé que los que están escuchando y están viéndonos, yo creo que también están contentos porque justo es lo que buscamos como gremio, el generar estas mesas permanentes de trabajo contigo y acompañarte, ¿no? Acompañarte de nuestro expertise y por supuesto generar en conjunto y tener éxitos en conjunto, ¿no? Para y por México. Entonces, pues aquí vamos a hacerte unas propuestas y bueno, para poder empezar a planear este foro que creo que va a ser muy exitoso y sobre todo pues vamos a llegar a buen puerto. Gracias. Pero quisiera a ti que nos dieras unas palabras de cierre y bueno, para que tengamos esta continuidad latente. Yo agradecer mucho, arquitecta Vicky, presidenta, agradecer mucho a Pedro y agradecer a todos los que se dieron la oportunidad del día de hoy de conectarse aquí con nosotros, aquí al Senado de la República de una manera virtual. Yo les reitero, coincido, si en abril podemos hacer este foro donde podamos invitar a algunos actores, y me refiero no solamente a actores físicos, sino algunos entes que nos puedan ayudar precisamente a la mejora continua de estos instrumentos legislativos que permitan tener una armonía en el tema del desarrollo urbano, de la vivienda y del ordenamiento territorial. Me pongo a la orden. Yo les agradezco mucho que me han dado la oportunidad de estar con ustedes. Se me hizo muy cortito el tiempo, también quiero decirles. Gracias, gracias. Los expertos son ustedes. Yo solamente soy parte en este momento de esta comisión, que lo que les comento es ponerla a disposición de ustedes. Ya tú me indicas, Vicky, con quién nos ponemos de acuerdo para ir diseñando el foro, a qué actores invitamos, quiénes, cómo lo hacemos. Y con todo gusto lo hacemos y lo llevamos a cabo. Yo les ofrecería que fuera de manera presencial, si así me lo permiten. Obviamente podemos hacerlo de manera híbrida, los que puedan estar de manera presencial y los que puedan hacerlo a través de estos dispositivos, poderlo hacer, pero poner y reiterar la comisión a la disposición de la federación de ustedes, ¿no? De la Federación de Arquitectos. Eso para mí es fundamental y agradecer que me han hecho el favor de invitarme. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y gracias de veras a todas y a todos por la oportunidad. Al contrario, para servirle. Muchísimas gracias, buenas noches. Bye bye, muchas gracias. Escuchas Charlas FECAN, un espacio sonoro de arquitectura. Comparte nuestro contenido a través de nuestras distintas redes sociales.